en las regiones de Azcapotzalco, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec y Tultitlán. Él fue el que estuvo en la excavación del mamut que se encuentra aquí en Casa de Morelos desde la década de los 90, por ahí de 1995. Y en la actualidad, después de haber realizado el salvamento y la excavación del mamut de Tultepec, está en el proceso de restauración. Él nos va a hablar un poco de manera general acerca de toda esta zona, toda esta región de Ecatepec-Cuautitlán, y también va a participar el arqueólogo Felipe Muñoz Díaz. Él ha estado en proyectos de excavación en Tula, en Tamaulipas, en Xochimilco, ha estado en el Museo Nacional de Antropología. Actualmente, después también de trabajar en esta parte de la excavación del mamut de Tultepec, están en el proceso de restauración junto con el arqueólogo Luis Córdoba. Sin extenderme mucho menos, pero nada más para contextualizar por qué nosotros creímos importante que empezáramos desde aquí y no desde el periodo como prehispánico. Nosotros consideramos que la prehistoria es muy importante para Ecatepec. Nos vamos a dar cuenta a través de la exposición que nos hagan nuestros ponentes, cómo el contexto natural, el contexto que representa el estar Ecatepec al lado de formar parte del lago, pero también formar parte de las rivieras, de la ribera del lago, abajo de la Sierra de Guadalupe, va a tener un impacto muy importante. Tal vez ahorita no lo percibamos tanto, pero esta parte de la cuestión natural, cómo está la Sierra de Guadalupe, cómo estaban los lagos, se ha determinado de alguna manera el devenir histórico de Ecatepec. Entonces, bueno, el trabajo que nos van a presentar los arqueólogos nos van a dar mucha luz sobre eso. Pues empezaríamos con el arqueólogo Felipe, y les pido un aplauso, por favor. Hola, buen día. Bueno, pues vamos a platicar un poco sobre cuestiones, detalles que rodearon el proceso de la excavación del mamut de Tultepec. Lo primero que habría que decir es cuándo se identificó, ¿no? El día 22 de diciembre del año pasado, durante la excavación de la zanja para la introducción de una red de drenaje, los trabajadores del ayuntamiento de Tultepec identificaron huesos muy grandes. Un detalle bien interesante, ya entrando de lleno al tema, es que en toda esta región históricamente ha habido hallazgos de este tipo de animales, ¿no? Se han desarrollado inspecciones, se han desarrollado algunos salvamentos. Entonces, digamos que los habitantes en general de la región pues no son muy, están familiarizados con este tipo de hallazgos, ¿no? Más adelante, bueno, vamos a platicar un poquito sobre el tema, porque bueno, nos dio las características suficientes para encaminar el tipo de excavación que encaminamos. Se encuentra el 22 de diciembre, pero justamente por estar en fiestas navideñas, también se venía el cambio de administración, pues no existían las condiciones suficientes para llevar a cabo el salvamento, ¿no? En ese momento se empezaron a gestionar los trámites necesarios, un convenio con el INAH, y bueno, en ese mismo momento el arqueólogo es el que identifica en aquel momento la osamenta del mamut, y se decide pues protegerlo porque no existen las condiciones para el convenio, etc. Y comenzamos a excavar el día 23 de abril, ya una vez con el convenio en mano, y pues ya con el arqueólogo ya encargado del proyecto. El siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos la cota de nivel del mar, la línea punteada. Ese es un dato pues muy relevante a nivel de excavaciones en esta zona, ¿no? Un poquito más adelante vamos a hablar sobre ese dato en específico, pero bueno, vamos a tener desde ahorita la cota de referencia, ¿no? Aquí sigue.
Ahí tenemos una de las fotos tomadas el día 22, cuando se identifica, ¿no? Tenemos ahí pues sí, algunas hipófisis, algunos huesos que están aflorando en la zanja, y es justo ahí donde la retroexcavadora metió la mano y bueno, se identificó, ¿no? Esa es otra visión donde se ve el tubo de drenaje. Se terminó con la obra de la introducción del tubo de drenaje y ya posteriormente comenzamos la excavación. Pues un dato interesante es que la zanja no llegó a afectar más que esa parte que vimos en la foto anterior. Comenzamos el 25 de abril. La zona de excavación se encontraba a mitad de la calle, ¿no? Que esa era un dato interesante. Y bueno, la denuncia como tal viene de los vecinos, ¿no? Como ya les había comentado, se han localizado muchísimos huesos en diferentes zonas, y en muchas ocasiones pues se llevó a cabo el saqueo, ¿no? Hay muchísimas historias también de habitantes de la región de Tultepec que han tenido o que tienen huesos en sus casas con ellos, aunque bueno, el proceso de desgaste y de erosión pues los ha ido destruyendo. Entonces se hace como un mito urbano, ¿no? Ya la gente sabía que había huesos, pero como tal no habían tenido la oportunidad de verlos, muchos de ellos, ¿no? Y bueno, precisamente porque nos encontrábamos a mitad de la calle, que es la calle La Sauceda, que es la calle principal que da la entrada a toda la zona de producción de talleres artesanales de producción de pirotecnia. Esto es interesante porque, bueno, todos conocemos a Tultepec, sobre todo por la pirotecnia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues lamentablemente por algunos eventos desafortunados, como explosiones, etcétera, ¿no? Les comento todo esto porque, bueno, nosotros, considerando que ha habido mucho saqueo y considerando que el interés de la comunidad, o más bien la denuncia vino de la comunidad, decidimos dejar la excavación abierta al público, ¿no? El arqueólogo, como su octavo mamut, pues ya ha tenido varias experiencias de este tipo, sabe el impacto que hay en las comunidades, y bueno, justamente decidimos dejar abierta la excavación, pues para atender a la comunidad en general, ¿no? Estábamos en la entrada de un barrio y pues por tanto íbamos a recibimos a muchísimos vecinos, ¿no? Los primeros 80 centímetros los removió la máquina retroexcavadora. Bueno, ya sabíamos más o menos a qué nivel, a qué profundidad se encontraban los huesos. Se tenía como referencia el mismo tubo de drenaje, y algo que es importante destacar pues es el apoyo del ayuntamiento, ¿no? El nivel es tan determinante para hablar en la época de la prehistoria, es decir, determina el nivel del lago. Pues es importante saber cuál es la profundidad, los metros sobre el nivel del mar que tenemos, justamente para poder amarrar otros datos con otras excavaciones que se han realizado. Y bueno, como les comentaba, el impacto en la comunidad, en los medios locales, medios nacionales, pues fue muy fuerte, ¿no? De tal manera que tuvimos que implementar estrategias muy particulares, ¿no? En este caso, lo que decidimos hacer fue una pequeña campaña de divulgación en la que identificáramos las 5 preguntas más recurrentes de la gente al momento de llegar al frente de excavación. Con esa información hicimos una especie de cédulas informativas para, bueno, nosotros optimizar mucho más el trabajo como tal de la excavación, y pues que la gente al llegar viera de entrada la información que posiblemente más le interesaba a partir de esos 5 datos. Hay que decir que, bueno, el impacto se dio a nivel nacional, medios locales y nacionales e internacionales nos visitaron, ¿no? Hubieron muchas notas, por ahí hay una nota en National Geographic, salió una nota en la BBC de Londres, es decir, se dio como muchísima divulgación, muchísima difusión, y bueno, esto generó un impacto mediático pues bien interesante. Como les comentaba, sobre todo tratamos de responder a las inquietudes de la gente, no solo a partir del mamut de Tultepec, sino sobre todo en esta región de la Cuenca de México, en donde se han dado diferentes trabajos
y múltiples hallazgos sobre megafauna, ¿no? Ahora bien, un trabajo para nosotros fundamental ha sido la cronista del municipio, que es la historiadora Juana Zúñiga, quien nos ayudó a coordinar toda esta parte de la divulgación y a incorporar a la comunidad justamente en este tipo de trabajos, ¿no? A mí, algo que me gustó muchísimo fue que llegó una señora con sus 2 hijas, ¿no? Y ella decía que hace muchos años la habían llevado a la excavación de un mamut potrero en la laguna de Coacalco, ¿no? Entonces que esta experiencia ella la había marcado y que ahora ella llevaba a sus hijos a que conocieran el mamut. Pues resulta ser que el arqueólogo que estaba excavando el primer mamut hace muchos años, que era el que estaba excavando ahora el 8º mamut, ¿no? Entonces, como esa historia nos encontramos al menos 4 o 5, ¿no? De personas que vieron hace muchos años el mamut, los marcó a nivel personal y ahora que tuvieron la oportunidad de volver a verlo, pues no desperdiciaron esa oportunidad, ¿no? Eso nos da sobre todo, ¿cómo diríamos? La razón un poquito, en tanto que a veces los trabajos sobre el patrimonio se restringen mucho al público, ¿no? A veces el especialista está sumamente enfocado, ¿no? Y se nos olvida que, bueno, estas cosas no son tan recurrentes en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y bueno, conforme fue pasando el mismo trabajo, la misma gente nos fue compartiendo hasta qué grado se iba cambiando esa percepción que se tenía de Tultepec, no como una zona ahora de pirotecnia, sino como una zona de pirotecnia y que ahora va a tener una osamenta de mamut. La que sigue, por favor. Y bueno, a los chicos se les pidió hacer ahí como un ejercicio de qué recordaban ellos de su visita a la excavación al frente de excavación, y pues tenemos ejemplos ahí bastante ilustrativos ya de chicos, ¿no? Contando un poquito qué representó para ellos haber ido a conocer el mamut de Tultepec. Ahora bien, uno de los retos interesantes que encontramos como tal en la excavación fue estos procesos de conservación de la osamenta. Generalmente los arqueólogos en campo pues tenemos que improvisar muchas veces qué estrategias tenemos que aplicar para conservar nuestro material, ¿no? Para nuestra fortuna pues tenemos por ahí algún tipo de experiencia y asesoría con el área como tal de la conservación y de la restauración del patrimonio cultural, y decidimos aplicar una técnica que se aplica sobre todo en pintura mural, que es la técnica del velado. Consiste en la aplicación de una resina natural, algo similar como la grenetina de las gelatinas, sobre hojas de papel pellón para generar una adherencia y sobre todo que los huesos no se desprendieran, no se perdiera la forma de algunos, porque había algunos como las escápulas que estaban sumamente fragmentados y que si los hubiéramos sacado pieza por pieza a la hora de armarlos hubiera sido muy complicado. Este velado, precisamente porque el papel pellón es muy poroso, pues absorbe toda esta grenetina y fija prácticamente, digamos como que consolida en un primer momento al hueso, ¿no? Esto permite conservar la forma y de esta manera pues nos hizo más fácil poder sacarlos o extraerlos como tal del pozo, ¿no? De excavación. Aquí ya tenemos, bueno, una vez que terminamos este proceso de velado, sobre él ya aplicamos vendas con yeso para darles, pues hacerles como su férula, ¿no? Cabe mencionar que un reto importantísimo para nosotros fue el cráneo. El cráneo se encontró invertido, ¿no? La parte más frágil del cráneo es justamente la parte superior, ¿no? Y la parte más pesada sería la parte de las muelas, y bueno, esa parte quedó por encima, como oprimiendo la parte más blanda, ¿no? Entonces el cráneo por sí fue todo un reto. Ya en esta foto tenemos ya una vista de cuando ya lo giramos, ya consolidado. Tuvimos que desprender las dos defensas porque además de que tenían un peso considerable, el grado de afectación, aunque están bien conservados, pues dentro de eso están muy afectados porque la composición interna es similar a la de un árbol, ¿no? Crecen como en círculos, ¿no? En anillos, y bueno, por dentro está todo fragmentado.
Entonces, si hubiéramos querido extraerlos de esa manera, pues hubieran colapsado, ¿no? Decidimos separarlos, desprenderlos y manejarlos de manera individual, ¿no? Las dos defensas por separado y el cráneo también. Igual para la extracción, y como les comentábamos, el apoyo del ayuntamiento es fundamental. Igual nos ayudó la mano de Chango a transportarlo a Casa de Cultura, ¿no? Que es donde está actualmente. Y ahí en Casa de Cultura pues ya se le está dando el tratamiento de consolidación y restauración de la mano y asesorados, como les comentaba, por la disciplina de la restauración y conservación, que eso ha sido una ventaja pues, muy importante para nosotros. Aquí tenemos el proceso de consolidación, el cual es por inmersión en moho vital, ¿no? Y ya una vez que se sumergen las piezas, se dejan ahí escurriendo un poco, y bueno, el moho vital les provee de nueva dureza, ya de un manejo más adecuado. Ya después de que pasaron por este proceso, se pegan las partes que se tienen y se resanan ya con materiales específicos. Y bueno, en cantidad, en porcentaje, estaríamos hablando de un individuo un 100%, tendríamos el 80% del total. Uno de los grandes aportes, además de la restauración, fue la colaboración del arqueólogo Javier Martínez y del arqueólogo Cuauhtémoc Domínguez, quienes se encargaron de hacer un ejercicio que les ayudó muchísimo. Y este ejercicio fue aplicar fotogrametría en nuestra osamenta, ¿no? Se tomaron un total de 500, 600 fotos de la osamenta desde diferentes ángulos y luego se procesaron por un software de computadora que nos dio como resultado una visión tridimensional del mamut, ¿no? Es decir, lo podemos ver prácticamente desde cualquier rincón, ¿no? Si pensamos que uno de los grandes retos en la excavación, al menos en lo personal, es el dibujo, ¿no? Pues imagínense dibujar tanto pues osamenta ahí, pues era toda una cosa ahí, pues, no, la verdad la experiencia del arqueólogo es fundamental en estos trabajos, porque justamente para identificar qué hueso a veces los perdíamos un poquito y luego conforme íbamos sacando pues aparecían más huesos y había que irlos rastreando. Entonces la fotogrametría nos ayudó muchísimo, ¿no? Y además ya visto como tal en la presentación, pues se ve súper bien la foto, ¿no? Entonces esa es una herramienta que yo creo que deberíamos de ocupar cada vez más los arqueólogos en las excavaciones, ¿no? Como registro es muy interesante. ¿Sería como un rompecabezas así que no, mire, esa es una de las 4 vistas que sacó este ejercicio de fotogrametría. Es decir, aquí tenemos una vista topográfica, pero además tenemos la visión tridimensional, ¿no? De tal manera que si nos queremos meter a la esquina de la excavación y desde ahí ver por dentro, lo podemos hacer, ¿no? Es una herramienta interesantísima. Esa toma justamente es a raíz de todo de cómo se amarraron esas 600 fotos. Nunca tuvimos las condiciones para tomar una fotografía desde esa altura, ¿no? Eso ya la procesó el programa y nos la dio de cajón, ¿no? Es bastante interesante. Y bueno, ya teníamos como la referencia sobre todo de la zanja del pozo de drenaje y pues sobre todo nos enfocamos a identificar el tubo de drenaje y a raíz de eso pues ya comenzar a nivelar, aunque los primeros huesos comenzaron a aparecer un poco más arriba, ¿no? Quizás de una ocupación más tardía, ¿no? Bueno, ya una vez que llegamos al nivel de la zanja, del tubo, ya comenzaron a aflorar los primeros huesos y después tuvimos que ampliar la excavación aproximadamente 1,5 metros en el costado norte y en el costado este, que era donde estaba intuyendo una de las defensas del cráneo. Ahí tenemos una foto de la ampliación, de hacia dónde nos ampliamos, y bueno, ya a partir de ahí tenemos una estratigrafía muy bien definida.
Y bueno, pues hasta aquí terminaría mi participación. Les agradezco mucho y ahora les dejo con el arqueólogo para... ¿Las preguntas se las puedo hacer a usted ahorita o al final? Muy bien definida. Se ven aquí las 15 capas que se localizaron. La profundidad está aquí, es el nivel 0, es la superficie del terreno. Aquí van a 50 centímetros, 1 metro, unos 50, así hasta 2,5 metros de profundidad. O sea, realmente no está tan profundo. Las primeras 3 capas son recientes del siglo XX, se puede decir. Las 4 y 5 son de la época prehispánica y colonial, son suelos de color café. Después aparece una capa muy dura, que es una sequía que se calcula que se produjo hace 6.000 años. Esa capa se encuentra en varias zonas de la cuenca de México y llega a parecer cemento de tan dura que está. Cuando se formó, esto era fondo del lago, pero conforme fue bajando el nivel del lago, quedó expuesto al sol por mucho tiempo y se endureció. Igual volvió a cambiar el clima, volvió a subir el nivel del agua y ya quedó enterrada esa capa, se puede decir, y es como un sello que hay en varias zonas de esta parte. Por ejemplo, en el mamut de aquí de Ecatepec, si se han fijado, las defensas se ven como cortadas y esa parte está endurecida. Es porque en el caso del mamut de Ecatepec, cuando murió, las defensas quedaron saliendo del agua y en la época de la sequía bajó el nivel, toda la parte exterior se desbarató en las defensas y lo que quedó enterrado se endureció junto con esta capa hace 6.000 años. Por eso es que en el mamut de aquí se ven aparentemente como cortadas, pero es por ese proceso de la sequía. Inmediatamente debajo de la capa 7 es la que se conoce como la pómez tripartita, que es una ceniza volcánica que se ha calculado que fue una erupción de hace 12.900 años. Esa capa se ha identificado en muchas partes del Valle de México, en la Ciudad de México, en la zona de Xochimilco, toda esa parte. Luego siguen 3 capas de fondo lacustre, lo que se conoce como jaboncillo o bentonita. Después sigue otra capa de ceniza volcánica, la 11, que se conoce como pómez con andesita, es de otra erupción. A esa se le ha calculado como 14.700 años. Y en la parte de abajo siguen alternadas otras más, lacustres y de pómez. Esta capa lacustre, la 10, sobre todo es la que cubría la osamenta de mamut. Y como está inmediatamente arriba de la andesita, por eso se calcula que este mamut tiene como 14.000 años. Aquí es un detalle de la capa 7, la pómez tripartita. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero esa como arenosa tiene un espesor como de 6 centímetros de grueso y es arenosa, a diferencia de las capas superior e inferior que son finas como jabón, casi muy delgadita. Esta es la otra, la pómez con andesita, la de 14.700 años, que también es arenosa, pero trae gránulos más gruesos, como de medio centímetro más o menos, que son pedacitos de piedra pómez que salían de las erupciones. Y esta capa 10 que es la que cubría la osamenta de mamut. Aquí es un acercamiento de todas estas últimas capas entre la 10 y la 15, que son muy delgadas todas, por eso cuando se excava se debe con mucho cuidado limpiar las paredes para poder ir identificando exactamente todas las capas. Este es el lado norte de la excavación, este es el lado oriente. Aquí se ven las capas como vienen, la 11, 12 hasta la 15, pero una vez que dan vuelta, aquí como que se pierden, ya no continúan. Esto nos está indicando
la zona hasta la que caminó el mamut cuando era fondo de lago o pantano. Son tan delgadas estas capas de 7 centímetros, algo así. Y el mamut era tan pesado, 5 o 6 toneladas, que las removió. Al estar tratando de salir, se estaba atascando en el fango. Entonces por eso revolvió todas las capas y no se notan. Por eso esa diferencia tan marcada en esta parte. Esta es una vista general de la osamenta. Se ve aquí el cráneo con las dos defensas. Mide 1,60 de largo y 18 centímetros de grueso. Está la pata trasera izquierda en orden anatómico. Se ven aquí todos los tarsos, las falanges en orden. Aquí el fémur izquierdo, la pelvis que abarca todo esto. Aquí se ven varias las espinas de las vértebras dorsales acomodadas en orden anatómico. Y bueno, aparentemente está revuelta toda la osamenta, pero ya identificando cada hueso se puede ver, por ejemplo, que aquí están la una y el radio de la pata delantera derecha en orden anatómico y articuladas con el húmero derecho, y este a su vez articulado con la escápula derecha. Es decir, aquí está la pata delantera derecha, pero medio flexionada, pero están en orden los huesos. Pero en cambio, por ejemplo, está aquí la tibia y la fíbula, que son traseras izquierdas, en orden anatómico con la pata trasera izquierda. Pero la trasera derecha está de este lado y no tiene la tibia. La tibia se encontró en la zanja de drenaje. Entonces, todo esto nos indica que, aunque hay partes que están en relación anatómica, al parecer este mamut fue destazado por cazadores de hace 14.000 años. Por eso hay partes que no están en su lugar y están como mezcladas. Y bueno, para darnos idea de cómo pudo haber quedado el mamut, esta es una reproducción de un mamut en el Museo de San Petersburgo, en Rusia. Y pensamos que el mamut de Tultepec pudo haber quedado de esta manera, como sentado. Lo primero que hicieron los cazadores fue cortar la cabeza y empujarla, y quedó girada a 180 grados, por eso quedó con las defensas hacia abajo. La pelvis está en esta parte y las vértebras van en este sentido. Aquí debajo se encontró la séptima vértebra cervical articulada con las 7 dorsales primeras, o sea, el cuello debió estar acá, pero el cráneo está al lado contrario, por acá. Entonces, por eso pensamos que debió caer sentado, cortaron la cabeza y la giraron. Después, el resto de vértebras del cuello se encontraron exactamente debajo del cráneo, de la segunda a la sexta vértebra cervical. Si esto era un pantano, no habría manera en ese lodazal de que se metan debajo. La cabeza era muy pesada. Después cortaron el resto del cuello, lo tiraron ahí mismo, y al irse asentando el cráneo, pues por eso quedaron debajo. Después cortaron el atlas, que está aquí al lado, que es la primera vértebra cervical, y la tiraron al lado. Y después quitaron la mandíbula, que se encontró en esta parte. Bueno, y diría uno, ¿y para qué tanto trabajo de estar cortando el cuello y todo esto, no? Que comparando, por ejemplo, con los elefantes africanos, la lengua pesa como 12 kilos y es carne muy blanda. Se nos ha quedado la idea de que aprovechaban los músculos, como ahora sí que la maciza, ¿no? Pero debió ser mucho más dura, más difícil de procesar. Entonces la lengua posiblemente era algo que buscaban primero, porque es más blanda y más fácil de cocinar. Por eso sería todo ese proceso de estar cortando partes del cuello, de la mandíbula y todo esto, ¿no? Una vez que separaron toda esa parte, debieron quitar todas las costillas del lado izquierdo para sacar las vísceras, porque también eran carnes blandas, el corazón, pulmones y todo esto, ¿no? Porque las costillas izquierdas se encontraron regadas todas sin orden. Pero una vez que sacaron todos los órganos, quedando como hueco el mamut, se cayó sobre su lado izquierdo
y entonces el lado derecho quedó hacia arriba. Las costillas derechas aparecieron aquí en orden anatómico. Entonces, si quedó sobre su lado izquierdo, pues las costillas izquierdas deberían estar abajo, pero no, estaban regadas. Entonces, por eso pensamos que al sacar las vísceras y quedar hueco, cayó de esa manera y el lado derecho quedó hacia arriba. Pues es otra vista, se ven aquí las espinas de las vértebras dorsales, la tibia y la fíbula de la pata trasera derecha, encima de las vértebras. Entonces eso también está indicando la remoción, que cortaron ciertas partes y las estuvieron moviendo. Y se ve aquí el cráneo, los molares superiores, aquí las defensas. Aquí es otra vista, se ve el atlas, la pata trasera derecha, aquí el fémur. Las vértebras cervicales del cuello, que están exactamente debajo del cráneo. Y se ve la última vértebra cervical con las primeras dorsales todas en orden anatómico, y aquí las espinas que forman la joroba del mamut, articuladas con las costillas del lado derecho, que vienen paralelas, o sea, están más o menos en orden. Aquí es la mandíbula, que igual se encontró invertida y separada como 1,5 metros del lugar en donde debería estar. Y bueno, ya comparando cómo se encontraron estos huesos, comparando con el mamut de Santa Isabel Iztapa, el número 2, hay varias coincidencias. Por ejemplo, en los dos casos, no se alcanza a ver bien la imagen, en los dos casos apareció el cráneo invertido, con las puntas de las defensas hacia abajo. En los dos casos, el atlas, la primera cervical, está al lado del cráneo, aquí en el de Tultepec, aquí en el de Santa Isabel Iztapa. Y en los dos casos tiene una extremidad en orden anatómico. En ocasiones se ha interpretado esto de que el mamut al tratar de salir del pantano, alguna pata se hundía, por ejemplo las traseras podía ser, todo el peso se recarga en esa manera, entonces hunde más. En el caso de Tultepec, la delantera derecha es la que está en orden anatómico. En el de Santa Isabel Iztapa es una trasera la que está en ese orden anatómico. Y en los dos también la mandíbula, en el de Tultepec, se encontró como a 1,5 metros separada, y en Santa Isabel Iztapa también movida de su lugar. Entonces hay varias coincidencias. Esto indicaría que como los cazadores de aquel tiempo convivieron durante miles de años con los mamuts y los debieron conocer perfectamente, sabían qué cortar, dónde cortar, qué aprovechar a lo largo de miles de años. Por eso habría como patrones repetitivos. En el de Santa Isabel Iztapa, además, se encontraron 6 herramientas de piedra allá entre los huesos, que seguro es con las que iban cortando. Y casi siempre se ha tomado como la prueba de que hubo intervención humana, que aparezca la herramienta de piedra. Pero hay que pensar que esas herramientas de piedra, que normalmente son de pedernal, que es muy duro, con consistencia como vidrio, y corta muy bien, pero en esta zona no se encuentra. Entonces debían ir muy lejos, a Tequisquiac o Huipostla, para conseguir ese tipo de piedras. Y estando destazando un mamut en una zona pantanosa, en donde a lo mejor el agua les llega a medio cuerpo y el mamut está medio metido en el lodo, debieron haber ocasiones que al estar cortando, pues se les perdía la herramienta entre el lodo, ¿no? Y pues ya no la podrían recuperar. Entonces debieron tener mucho cuidado de no perder sus herramientas. Por eso ese argumento de tomar como única prueba las herramientas para explicar la presencia humana no puede ser tan válido. En el caso de Tultepec no se encontraron herramientas de piedra, pero ahí están los patrones repetitivos entre uno y otro.
Aquí se ven otras vértebras de las lumbares en orden anatómico que se encontraron bajo la pelvis. Aquí se ve otra vez las espinas de las vértebras dorsales. Aquí se ve el cráneo, el molar superior, la pata trasera izquierda, el fémur izquierdo. De las extremidades se encontraron las dos traseras y se recuperó parte de la delantera, pero estos huesos salieron cuando la máquina retroexcavadora excavó, pero sí se lograron recuperar. Ahí son los molares y se ve cómo estaba cambiando. Este mamut debió tener entre 20 y 25 años de edad, más o menos. Entonces estaba en el proceso de mudar las muelas. Por eso no es continua, sino como interrumpida en la mitad. Esta es la muela anterior, sería la segunda permanente, que se iba gastando en la parte de adelante. Y la nueva muela iba empujando desde atrás, hasta que se gastaba tanto que el pedazo que quedaba se botaba y la nueva ya sustituía a la anterior. Era un proceso que duraba varios años en cada cambio de muela. Ahí se ve la pelvis con el sacro y la primera vez. 3 huesos también de mamut, pero que son extras, no pertenecen a este mamut. Está un pedazo de escápula, que es lo que se conoce como el coracoides, que es triangular, un pedazo de pelvis y un pedazo de costilla. Pero en estos 3 huesos, el tejido esponjoso interno está como rebajado. Y todo este borde que es como dentado se ve como gastado también. Entonces, al parecer, estos huesos los usaron como herramientas para cortar al mismo mamut. Y sería más práctico en aquel tiempo, en vez de estar pensando en ir a varios días de distancia por piedras para fabricar herramientas, pues usar huesos de mamut. Si convivieron con ellos y los aprovecharon durante mucho tiempo y en la zona había esqueletos por varios lados, pues si se les perdía la herramienta de hueso era más fácil ir al otro esqueleto, conseguir otro hueso y traerlo y usarlo de herramienta, ¿no? Entonces por eso aparecieron estos 3 huesos extras. Este es el pedazo de costilla. Aquí se ve el tejido interno poroso con todo ya gastado desde aquel tiempo, y en esta parte tiene como una especie de lasqueado, como roturas intencionales. Ahí se ve esas partes ya gastadas. Y bueno, la zona en donde se encontró es al pie del cerro de Tultepec. Es una loma que tiene aproximadamente 70 metros de altura y una inclinación como de 30 grados. En toda esta zona de abajo es donde se han encontrado muchas osamentas de mamut. Entonces pensamos que esta parte pudo muy bien servir para que se establecieran campamentos de cazadores, porque desde esa distancia podían dominar la vista de muchos kilómetros alrededor. La misma inclinación sería como un medio de protección de ellos mismos, porque los mamuts pues más bien caminaban en las zonas planas, no andaban subiendo lomas inclinadas, ¿no? Entonces les podía servir bien como punto de visión y para establecer sus campamentos. Aquí se ve la zona de la loma, es esto de aquí. Esta franja verde que queda es esa inclinación que no está urbanizada todavía. Aquí es donde se hizo la excavación del mamut, pero en todos los puntos rojos es en donde la gente nos dijo que en otros años han encontrado huesos de mamut. Entonces son como 15 más o menos en toda esa zona que se han encontrado. Entonces la orilla del lago debió venir aproximadamente por esta parte, aunque varió con el paso del tiempo por los climas y todo esto, ¿no?
Cuando había periodos largos de lluvias, subía el nivel del agua, entonces la orilla se recorría hacia acá. En las épocas de sequía bajaba el nivel, entonces la orilla se recorría más hacia esta parte. Entonces todo eso se debe tomar en cuenta. Por eso es que algunos están en esta zona. Seguro estos puedan ser de otro periodo, cuando el nivel del agua bajó y se recorrió la orilla hacia esta parte. Y bueno, ya dentro de la Cuenca de México, en varios sitios se han encontrado herramientas de piedra, por ejemplo las lascas de obsidiana en un mamut que se exploró en San Bartolo, Atepehuacán, los artefactos de los dos mamuts de Santa Isabel Iztapan, en Tocuila, cerca de Texcoco, donde encontraron huesos que al parecer fueron herramientas también, en Chimalhuacán, de los Reyes La Paz, el Sacro de Tequisquiac, que es un hueso de llama medio trabajado que se considera como la primera obra de arte prehistórico, porque lo rebajaron para darle forma como de cabeza de coyote. Un raspador de pedernal encontrado en la zona oriente de Catepec, cuando se construyó la unión entre la autopista México-Querétaro con la Libre a Texcoco. En esas casas es donde se encontró. Todas estas son herramientas prehistóricas en los niveles del Pleistoceno. Y bueno, también varias repeticiones que se han visto en distintos mamuts. Bueno, la presencia de herramientas de piedra. Por ejemplo, en los que se han encontrado lascas, puntas y otro tipo de raspadores y otro tipo de herramientas. Y se han encontrado en los Reyes Acosac, Santa Isabel Iztapan, en Tepexpan, Santa Lucía, en Tronque de Catepec. Y bueno, hay las presencias de esos artefactos. Es una muestra de 18 mamuts. Y bueno, viendo qué tipo de herramienta hay en cuáles mamuts, entonces pueden ir asociando. Por ejemplo, en estos de la base de Santa Lucía y los Reyes Acosac, solo se encontraron lascas. En los de la zona de Tepexpan y Santa Isabel Iztapan, acá abajo, y el oriente de Catepec, ahí se encontraron herramientas muy bien trabajadas, puntas, raspadores, cosas más elaboradas. Y en cambio los del lado poniente, toda esta parte, Coacalco, Ecatepec, Tultepec, los mamuts, al analizar los huesos se ve que fueron destazados, aparecen mezclados o faltantes, pero no hay herramientas de piedra. Posiblemente en algunos, por el caso de Tultepec, hay herramientas de hueso. Entonces aquí se va viendo cómo al parecer hay zonas diferenciadas, o puede ser por antigüedades, que en los más recientes hay herramientas más elaboradas. Bueno, esa fue la última.